le aplaudimos a la palabra, no a las personas, que nunca se nos olvide. Nos gozamos con lo que vamos a recibir porque va a ser de bendición para nuestro corazón y esperamos que Dios pues nos muestre, nos hable. Y cuando paso de ahora en adelante, les dije, yo también voy a aplaudir junto con ustedes porque le aplaudo a Dios, a su palabra, a su verdad, que es mi fortaleza. Pues damos la aplauso al Señor. He titulado el tema del día de hoy, las mejores decisiones se toman cuando conoces la verdad. Las mejores decisiones tú las vas a tomar cuando tienes conocimiento de esa verdad para actuar. La Biblia nos habla que la carne pues no puede obedecer y no se puede someter a Dios. Es algo que es una realidad. Nuestra carne no se puede someter, no se puede obedecer a la palabra de Dios. Y muchas veces nuestra mente es contraria a lo que es la palabra de Dios, al propósito de Dios, a lo que Dios nos está hablando. Y nuestro cerebro, por lo tanto, nos prepara para el fracaso. Al no tener esa dirección, al no tener esa guianza, pues tendemos al fracaso. ¿Por qué? Por nuestra incapacidad o nuestra incompetencia para movernos conforme a lo que la palabra de Dios nos dice. Quisiera antes de comenzar a hacer un poquito para la casa de oración se está moviendo porque comenzamos esta semana a remodelar otra vez toda la casa de oración. Entonces, para que estén orando y la terminemos en lo más rápido que se pueda, ya ni digo, pero que se termine muy rápido, ¿no es cierto? Se va a cambiar completamente, se va a remodelar, se va a levantar el techo, se van a tirar paredes, se va a arreglar piso. O sea, les platico todos esos pequeños detalles. Entonces, para que oren y se pueda terminar, pues podamos cambiarnos después a un lugar mucho más agradable y con un cambio de visión para cómo vamos a orar en el futuro. Entonces, les pido que nos tengan paciencia para ese movimiento que vamos a tener al Juárez, en el cual vamos a disfrutar de un nuevo, así como remodelamos el auditorio de la escuela, así vamos a remodelar completamente de fachada todo la casa de oración. Entonces, para que estén orando junto con nosotros. El otro que quiero hacer hincapié es que vamos a tener, siempre hacemos evento de alabanza, conocer, de profecía, y a los niños como que no les hemos dado un lugar. Entonces queremos dedicar un domingo para tener una obra de teatro, y en esa obra de teatro vengan los niños. Y los que van a estar aquí adelante, ¿quién creen que son? Los niños, con sus papás, claro, los niños, para que puedan disfrutar todos los niños de esta obra de teatro y nos podamos gozar con ellos en este domingo. Entonces le estamos dando un lugar muy importante a los niños que son los futuros líderes de esta congregación. Entonces, para que nos vayamos preparando, se los pongo en su corazón para que estén orando y sea de mucha bendición para todos ellos. El otro punto que quiero tratar es que mi esposa quería darles un anuncio rápido. O sea, no quería, pero ya la hice querer. Quiero invitar a las personas, estamos por abrir el Ministerio de Consejería, en especial aquellos personas que tengan grupos, gente debajo de ustedes, para que podamos aprender a ayudar a la iglesia en los momentos de crisis y en los momentos difíciles. Y es importante, no lo podemos hacer con todas nuestras ganas y sin conocimiento. Necesitamos prepararnos para esto. Y quiero invitarlos, este próximo martes será la última junta informativa que es indispensable para poder entrar al ministerio, en el Juárez Lincoln a las 6:30 de la tarde, y vamos a comenzar a partir de la siguiente semana el Ministerio de Consejería. Así es que pónganlo en oración, y aquellos que no hayan ido a la primera y a la segunda junta están invitados a que vengan a esta junta y puedan ver si es un llamado que Dios tiene para ustedes.
somos una congregación grande y seremos una congregación más grande y necesitamos muchos consejeros preparados. Así es que oren, y aquellos que Dios ponga esa carga en su corazón, pues pueden venir a informarse. No significa que van a estar ya dentro, sino a informarse de lo que es, y ahí pueden tomar su decisión orando desde ahorita. Así es que están cordialmente invitados. Martes 6:30 de la tarde en el Instituto Juárez Lincoln de Tamaulipas. Ok. Quisiera también pedirles que oremos, porque ya estamos por terminar lo que construimos arriba del estacionamiento. Para los que no saben, arriba del estacionamiento van a haber 7 salones para 80 personas cada salón para la escuela de equipamiento. Ya se construyeron todos esos, y arriba van a estar los que va a ser las oficinas de cada uno de los ministerios, en la parte de arriba de los salones, eso que se ve arriba. Y a un lado son 3 auditorios pequeños, 2 de 300 personas y 1 de 600 personas, para que cuando se necesite que entran a un curso más de 400, pues se van al de 600. Y si son 250, 300, se van a los de 300. Estamos queriendo tener todo acá en Fuente de Vida y podamos disfrutar de la enseñanza. Queremos terminar todo eso en este año. ¿Me entendieron? O sea, lo vamos a terminar en este año. Entonces les animo a que oren para que ya quede completamente terminado todo ese proyecto y nos podamos pasar para allá. Creo que son todos los anuncios que quería. Ahora sí regresamos. El problema que tenemos, que normalmente es un problema para con nosotros, es ese reconocer primero cuáles son nuestras limitaciones. Y cuando nosotros no reconocemos esas limitaciones o nuestras incapacidades o nuestras incompetencias, pues pensamos que vamos a lograr grandes cosas, pero nada más se queda en una idea, pero no en un hecho, porque no partimos de algo sólido, sino estamos partiendo de una ilusión, de un deseo, de un anhelo, pero no de una realidad. Por lo tanto, es necesario conocer qué nos dice la palabra cuando nos está diciendo, sobre todo Pablo, que nuestra carne no puede heredar el reino de los cielos, que nuestra naturaleza se opone a seguir la dirección de Dios, movernos conforme a la voluntad de Dios, que nosotros lo que está gobernando es esa incapacidad o esa incompetencia para que Dios nos hable. Y nos habla también el apóstol Pablo que es necesario derribar para que podamos nosotros tener la dirección de Dios, para poder escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida, que necesitamos derribar fortalezas. No sé si recuerdan ustedes la primera vez que ya va a entrar el pueblo de Israel para conquistar. Normalmente Dios nos lleva al lugar más difícil, el lugar que está más amurallado. Y esas murallas que tenían en esa época, y nosotros lo vemos en las películas, ¿no es cierto? Qué tan grande y qué tan ese gobierno, ese reino era, dependía de las murallas que tenía. Y de acuerdo de qué tan altas estaban sus murallas, y luego arriba de las murallas había gente con sus arcos y sus flechas para poder matar al que se quisiera introducir a ese castillo, a ese gobierno, a ese reino. Nos está diciendo que ese gobierno, ese reino, esa manera de moverse, dependía su seguridad de las fortalezas que estaban a su alrededor. Y normalmente entre el castillo y la tierra que estaba a un lado había lleno de agua con cocodrilos, con todo tipo de animal para que nadie pasara nadando tampoco, porque era comida para los animales. Era difícil entrar, se tenía que entrar solamente por un puente, y ese puente, arriba del puente había como que unos lugares donde ponían aceite hirviendo para que cualquiera que se acercara a la puerta se iba a achicharrar, y luego una flecha encendida para que se quemara bien. El derribar esas fortalezas, muchas veces decimos, bueno, vamos a hacerlo como lo hacían, no vamos a lanzapiedras y lanzaflechas, pero la manera en como Dios nos dice no es lo mismo. Le dice a su pueblo, vas a entrar. Y sabía Dios que la ciudad estaba completamente amurallada.
Y les dice, pues vas a entrar de una manera muy diferente de las estructuras que tú estás acostumbrado, porque todo el pueblo decía, ¿cómo vamos a poder entrar y cómo vamos a poder conquistar si tiene esas murallas tan grandes? Bueno, lo vas a rodear durante 7 días y van a estar rodeándolo, van a estar orando, van a estar clamando, y el 7º día todos ustedes van a llevar sus trompetas, sus tambores, todo eso, y van a gritar y van a alabar y van a declarar, y se van a caer esas murallas. Si eso te dijera Dios a ti, que es la manera en cómo tú vas a conquistar algo, que sabes que son unas rocas enormes y unas murallas impresionantes que se construyeron para que nadie entrara, ¿tú lo harías? ¿Tú irías con tu tamborcito o tu trompetita a girar y estar ahí y estarías listo para gritar en ese momento? Normalmente la manera en cómo Dios hace y derriba las cosas no es como nosotros lo hacemos. Dios no toma las estructuras del mundo para derribar las fortalezas que tenemos. Las estrategias de Dios son muy diferentes a las estrategias que establece el mundo para derribar. Y la gente le creyó a Dios, Josué le creyó a Dios, y empezaron a gritar en el último día, en el 7º día, y fue Dios el que derriba todas esas murallas. No fueron ellos solamente se movieron en esa palabra que Dios les estaba dando. Cuando tú y yo comenzamos a vivir y a movernos en lo que Dios, cuando nos salvó, cuando nos acercamos a Él, cuando nos convertimos, nos empezamos a dar cuenta de muchas cosas que hacíamos inconscientemente. Empezamos a darnos cuenta que pues estábamos viviendo con mucha codicia, o con mucho rencor, o con mucha envidia, o con muchas cosas que en lugar de acercarnos a la gente siempre estábamos pensando algo de lo que la gente piensa, que ni siquiera estaba pensando en nosotros, y haciendo juicios y señalando los errores y las fallas de las diferentes personas, y no podíamos ver realmente lo que estaba pasando. Y era un problema que nosotros teníamos, pero lo empezamos a ver solamente cuando conocimos a Dios, cuando su palabra empezó a entrar a nuestro corazón y empezó a cambiar toda nuestra manera de vernos. Y esa lujuria o esa envidia o ese resentimiento empezó a ser claro en nuestra vida. Pero muchas veces llegamos a pensar que Dios está muy interesado en mi persona, pero Dios está más interesado en cómo piensas tú, en tus pensamientos, porque tus acciones son el reflejo de tus pensamientos. Y a Dios le interesa el que podamos ver y que ve cómo pensamos nosotros. No sé si recuerdas cuando Jesús siempre se acerca con los fariseos cuando va a hacer un milagro, y cuando está haciendo el milagro, cuando Dios está moviendo, y les dice, yo perdono tus pecados, o cuando están en la barca y dice, no traemos el pan que nos está pidiendo Jesús, siempre les dice, ¿por qué pensáis así? ¿Por qué permitiste este pensamiento? ¿Por qué tiendes a ver tus deficiencias, lo que no tienes? ¿Por qué el pensamiento, el primero que se viene a tu mente, es lo que te falta, lo que no tienes, lo que te duele, el fracaso, la derrota? ¿Por qué pensáis así? ¿Por qué permites que ese pensamiento entre a tu vida y gobierne tu vida? Y se los dice a sus discípulos cuando está en la barca, ¿por qué tienen ese proceso de razonamiento? ¿Por qué normalmente tiendes a ver lo negativo? ¿Por qué tu imaginación comienza con lo que no tienes, con lo que te hace falta? ¿Qué acaso porque pensemos en lo que nos hace falta se va a resolver? ¿Se va a arreglar? ¿Va a cambiar algo? El porque aumente la angustia o la ansiedad de nuestra necesidad, eso va a cambiar las cosas. Y les dice, ¿qué no se acuerdan ustedes cuando se les dio de comer a esa multitud tan grande? ¿Qué no recuerdan lo que Dios hizo? Le está diciendo, ¿qué
¿No ha pasado cosas grandiosas donde Dios se ha movido de una manera tan especial y tan grande en sus vidas? ¿Ya se les olvidó que tienen un Dios sobrenatural y poderoso? ¿Están tan preocupados en algo que no tiene tanta trascendencia? Y Dios les está enseñando que es un Dios poderoso y sobrenatural. Entonces, Dios está queriendo poner dentro de nosotros que cuidemos nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo que te estás imaginando? ¿Estás viendo cómo se mueven las cosas en el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes en las noches se despiertan de repente en la madrugada y empiezan a pensar en todo lo que les falta y empiezan las angustias, las incompetencias y los miedos? ¿Cuántos les pasa eso? Nos pasa, ¿verdad? ¿Qué haces? ¿Qué hacemos? No es algo que pasa, sino normalmente nos llega a suceder. Lo importante no es que podamos tener esas luchas, sino cómo la estamos enfrentando. ¿Qué es lo que ocurre cuando vienen esos pensamientos, esas inseguridades, esos miedos, esos temores? Dios como que siempre está queriéndonos poner la atención en un cambio radical en nosotros. Por eso nos dice en Deuteronomio 30, 19, a los cielos y a las tierras los llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Te estoy dando el poder de elegir. Tú vas a elegir. Y ese poder para elegir las cosas lo pongo delante de ti. Pongo la vida delante de ti y pongo la muerte. Pongo también la maldición delante de ti y pongo la bendición delante de ti. Y a veces decimos, bueno, estoy poniendo A y estoy poniendo B. Entonces tú dices, bueno, pues tengo que elegir entre las dos alternativas. Pero hay gente que dice, no voy a elegir, eso es C. El no elegir, ya elegiste. El no actuar, ya actuaste, es una elección. El no moverte, ya es una elección. Entonces hay A, B y C. Los que se quedan en C es los que están eligiendo no tomar por ellos mismos la responsabilidad de esa elección. Pero Dios nos dice, yo pongo delante de ti. Y luego nos sugiere, no nos dice, haz esto. Escoge pues la vida para que vivas y tu descendencia viva. Pero es una elección. ¿Qué es lo que nos enseña Dios? Tú eliges qué pensamientos vas a tener. Tú eliges qué es lo que vas a permitir que haya en tu mente. Es una elección. El no moverte, el no querer pensar, es una elección. Seguir en el mismo proceso. Cuando Dios pone al hombre en el Edén, también lo pone delante de él el árbol del conocimiento del bien y del mal y el árbol de la vida. Y es una elección. Si no hubiera esa elección, no habría libre albedrío. Tú tienes la libertad para actuar conforme a eso que Dios ha puesto en ti, a esa libertad. Tú puedes escoger y le dio esa libertad al hombre, pero no solamente al hombre, como que es una libertad que Dios le da a todos los seres que Él ha creado. Lo mismo hizo en los cielos, les dio la libertad de escoger. Y Lucifer, o lo que era ese ángel de luz, escogió no seguir a Dios, no moverse conforme a la voluntad de Dios, y se le dio la libertad que escogiera eso. El hombre también escogió ese camino, dejar de creerle que la verdad de Dios es más importante y significativa para nosotros, que Él es nuestro creador, y empezar a pensar que podemos tomar las mejores decisiones conforme a los conceptos que tengamos de bien y de mal en nuestra vida, sin considerar en nuestros caminos a nuestro Dios. Y esa fue la gran mentira que puso Satanás de nosotros. Dios siempre quería que fuéramos bendecidos. Por eso le dice, come del árbol de la vida y vivirás para siempre. Tendrás esa vida mía dentro de ti. Mira, cuando Dios comienza
para rescatar a su pueblo de esa vida de opresión, de esclavitud, de aplastar al hombre, de denigrar al hombre, como lo tenía el faraón. Dios comienza a través de un liderazgo. Y el liderazgo es muy importante. Moisés es escogido por Dios para que vaya y rescate a su pueblo. Moisés no tenía la capacidad, no tenía las características, no tenía las habilidades. Había aprendido conforme al sistema donde había crecido, la cultura que se manejaba en Egipto en ese tiempo. Esas eran sus maneras, cómo él pensaba que podía gobernar. Pero Dios tenía otra manera diferente, por eso se lo lleva 40 años al desierto para desaprender todo lo que había aprendido y pueda Dios empezar a darle dirección. ¿Qué es lo que nos está enseñando Dios? Hay muchas cosas que tú y yo necesitamos desaprender. Hay muchas cosas que nosotros necesitamos quitar de querer resolver a las formas que antes nos enseñaron nuestros padres o nos enseñaron nuestros líderes o nuestros maestros. Hay muchas cosas que necesitamos nosotros desaprender, quitar de nosotros porque no resuelven, no nos llevan a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y es necesario quitarlo. Tú dirás, es que yo conocí a Dios. A lo mejor ya es una forma religiosa, donde lo más importante es el hombre y no Dios. Donde lo más importante son las formas y no el propósito de Dios para nuestra vida. Y eso lo necesitas desaprender. Y es tan difícil desaprender las cosas porque tenemos la tendencia que cuando ya aprendemos nos movemos en automático a lo que ya sabemos. Y entonces Dios lo lleva al desierto y después de un periodo de 40 años Dios se empieza a manifestar a través de la zarza y Dios le empieza a hablar a Moisés. Y lo primero que conoce Moisés es la voz de Dios. Y muchas veces nosotros decimos, bueno, con que yo conozca la voz de Dios, ya la voy a hacer. No, es el inicio. Es el inicio de nuestra vida. El conocer y el oír la voz de Dios es para darle dirección a algo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Para eso queremos oír a Dios. Pero hay algo más que empezó a notar Moisés. Dios empieza a darle dirección para que pueda gobernar a su pueblo y lo pueda conducir otra vez a Dios. Que todo el pueblo no vea a Moisés como lo más importante, sino vea al Dios que lo sacó de la esclavitud. Y es una lucha porque la gente tiende a ver a la persona y no a Dios. Porque delante de nuestros ojos están las personas, pero no está Dios. Y necesitamos aprender a no ver a la persona, sino lo que Dios está haciendo, cómo Dios se está moviendo, qué es lo que Dios quiere hacer a través de la dirección que le está dando a esa persona. Y empieza a darle dirección y Moisés tenía muchos miedos, muchas inseguridades, como tú y yo tenemos esos miedos y esas inseguridades. Cuando Dios le dice, vas a ir delante del faraón, yo creo que le temblaron hasta los pensamientos. Y le vas a decir al faraón, híjole, ¿quién soy yo para decirle al faraón? O sea, ¿en qué estatura me pone Dios para hablar con el faraón como representante del pueblo de Israel y decirle al faraón lo que debe de hacer? Y entra en una lucha. Le dice, no, chaparrito, no eres tú. Soy yo el que voy a hablarle, el que le voy a decir, el que voy a establecer y yo voy a respaldar mi palabra. Voy a poner esa dirección. Tú le vas a decir esto y yo voy a respaldar lo que tú dices. Y vemos a través de la palabra cómo Dios empieza a hacer todo el cambio para libertar a su nación, a su pueblo, respaldando la palabra que decía Moisés. Y el pueblo sale en libertad. Y tú dices, ya con eso Moisés ya le aprendió a escuchar la voz de Dios. No, ahora se da cuenta Moisés que lo más importante no es conocer la voz de Dios, que lo más importante no es ver esos milagros de Dios, que son algo que ocurrió en ese momento, que sí son muy fuertes, que sí son muy grandes, que sí son extraordinarios, pero eso no es conocer a Dios, eso es conocer la manifestación del poder de Dios. Y eso lo pudo entender Moisés. Y muchas veces nosotros nos quedamos en el primer nivel, con que escuchemos la voz de Dios. Es lo primero que un hijo de Dios necesita tener muy claro en su corazón. Y luego
que puedas ver las manifestaciones del poder de Dios. Bueno, esa es la consecuencia de escuchar la voz de Dios, cómo Dios obra y sana a los enfermos, les cambia su visión de las cosas. Bueno, eso es lo segundo. Pero Moisés fue más allá. Quería conocer cómo era Dios, cómo pensaba Dios. Quería conocer sus caminos. Porque conocer los caminos de Dios es conocer los pensamientos de Dios. Porque de acuerdo a nuestra manera de movernos en la vida, es de acuerdo a cómo nosotros pensamos. Y quería eso Moisés para su vida. Y ponía su atención en todo eso. Poco a poco Moisés va caminando y vemos cómo Dios nos dice algo muy fuerte en Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Está enfrentando a su pueblo con un problema muy grande. El problema es lo que pensamos. Mis pensamientos no son tuyos. Tú no le has dado un lugar en tu mente para colocar mi palabra. Porque la palabra de Dios son los pensamientos de Dios. La palabra de Dios es el cómo Dios se mueve. Moisés recibía palabra de Dios y se movía conforme esa palabra. ¿Cómo vamos a conocer cómo Dios piensa? Pues conociendo su palabra. Y por eso es tan importante que tú y yo podamos leer todos los días de nuestra vida esa palabra de Dios, que es la Biblia, y ponerle atención. No leer por leer, como muchas veces. No, yo ya leí. No. ¿Qué te está hablando Dios en eso que estás leyendo, en esa mañana, en ese momento? ¿Qué te dice? ¿Cómo te lo dice? ¿Para qué te lo dice? ¿Por qué situación estás viviendo o estás pasando que Dios quiere de alguna manera hablarte a tu corazón? Y conforme vamos conociendo toda la Biblia, vamos viendo cómo Dios se movió en diferentes circunstancias, cómo eran los pensamientos de Dios ante diferentes problemas, ante diferentes adversidades, y se va enriqueciendo nuestra mente, se va almacenando en nuestras memorias esa palabra, esa verdad de Dios, para ponerla por práctica, porque la palabra de Dios es para vivirla. Pero si desconocemos la palabra de Dios, si desconocemos las verdades de Dios, ¿cómo me la voy a poner en mi corazón? Es como si yo no leo la palabra de Dios y le voy a dar un consejo a una persona, pues le voy a dar mis consejos de a cómo me ha ido en la vida. Pero no se trata de eso, sino qué dice la palabra de Dios para esa necesidad, para ese problema, para esa dificultad. Cómo Dios enfrenta. Eso es conocer los pensamientos de Dios. Y por eso Moisés está muy pendiente, le dice, yo no quiero nada más moverme por lo que Dios me dice, yo quiero ir más allá. Yo no quiero conocer a Dios por esas maravillas que Él hace, que las hizo cuando los sacó de Egipto y cómo los fue libertando y cómo les fue dando de comer, cómo siempre estuvo Dios con ellos. Pues pasa también con nosotros, hemos visto cómo Dios nos da de comer, cómo resuelve los problemas, cómo nunca nos ha faltado lo que Dios quiere para nuestra vida. Pero que no nos quedemos ahí, que digamos, Señor, yo quiero conocer cómo tú piensas, yo quiero conocer cómo son tus caminos, cómo tú te mueves ante las diferentes adversidades. Por eso le dice Moisés a Dios cuando está hablando con él en Éxodo 33:13. Ahora pues, si he hallado, miren qué atrevido, gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino, para que te conozca y halle gracia en tus ojos. Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Me gusta Moisés. ¿Cómo me gustaría ser como él? Y decirle, Señor, ya que estamos en confianza, ya que me has dado esa gracia, ya que puedo yo escuchar esta tu voz y que veo que tu favor está conmigo, Señor, muéstrame tus caminos, muéstramelos. Porque si me muestras tus caminos, yo te voy a conocer. Yo voy a saber cómo tú te mueves y cómo tú haces las cosas. Muéstrame tus caminos. Y entonces, a través de lo que tú vas a hacer, yo te voy a conocer.
Mira, a la gente la conocemos no por lo que piensa, sino por lo que hace. Muchos de nosotros pensamos, pero no lo hacemos. Imaginamos, pero no lo aterrizamos. Y por eso, ¿qué es lo que haces? Eso es lo que tú has reflejado, que piensas y que eso es lo más significativo para ti. No, que Dios es para mí lo máximo, lo que tú quieras, pues tu manera de vivir, tu manera de actuar, refleja si eso es una realidad. Es que yo estoy haciendo esto y estoy trabajando para Dios o para que tú te veas, para que tú te sientas satisfecho, para que tú digas, ahora sí yo valgo. No se trata de eso. Cuando tú conoces a Dios, el que tiene el primer lugar en el corazón, de tu corazón, es Dios. Y lo primero que quieres es darle la gloria a Él. Que Él se sienta lleno de gozo y que su corazón se sienta alegre con mi manera de vivir. Que se complazca, como le dijo a Jesús, este es mi Hijo amado, en quien yo tengo complacencia, en quien yo me complazco. Pero si eso es imposible en tu mente, va a ser difícil que tú puedas complacer a Dios. Pero cuando eso es una verdad para todos nosotros, tú y yo vamos a poder complacer a Dios. Y Dios se va a gozar con nuestra manera de vivir, con nuestras acciones como lo hizo con Jesús. Y le dice, bueno, Señor, si ahora que ya encontré esta gracia delante de ti, te quiero conocer. Muéstrame tus caminos. Pues si esa gracia ya está. Y Dios le contesta una respuesta que tú dices, ¿qué tiene que ver? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. ¿Qué le está diciendo? Yo no te voy a declarar el futuro. El pasado ya pasó. ¿Cuántos ya saben que no podemos regresar al pasado? ¿Ya? Es una revelación. Lo que tú hiciste, lo que tú sufriste, los traumas que tuviste, ya están en el pasado. Eso no se puede hacer nada. ¿Para qué los sacas de la caja negra si no los puedes arreglar? Entonces voy a sacarlo de la caja negra. Y después cuando yo los vea, ya eres otra persona. Ya no piensas igual, ya no sientes igual, ya no lo ves igual. ¿Para qué sacas todas las cajas negras? Esos Jesús pagó para quitarlos de ti. Y entonces eso ya quedó en el pasado. ¿Podrías descansar dejando eso en el pasado? A Dios le interesa tu presente. El día de hoy, normalmente los jóvenes, me caen muy bien, 18, 20 años, siempre están con proyectos y planes y están haciendo las cosas en el futuro y se están moviendo y están acá en la punta. Es padrísimo. ¿Cuántos se acuerdan cuando eran jóvenes? Yo también me acuerdo. Y todos los proyectos y todas las cosas las teníamos acá y de repente empieza a haber como una caída. 20, 30 y ahí llega hasta abajo los 40, los 50. Y en los 40 y en los 50 estamos en las mayores crisis. ¿Qué he hecho? ¿Qué no he hecho? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y como que no arreglas eso en tu vida. Y no les digo que levanten las manos los que están en esas etapas, no, pero es aquí abajo. Pero ya cuando llegas a los 60, ya empiezas a vivir el presente. Pues ya sabes que ya no quedan muchos. Y entonces empiezas a vivir tu presente, tu realidad. Ya te estás aceptando, ya estás viendo las cosas desde otra perspectiva. Ya estás volviendo a subir, pero desde otra perspectiva, desde otra manera de vivir y de hacer las cosas. Todas ellas son interesantes, todas ellas son fabulosas, esa manera en cómo estamos viviendo. Pero aquí nos está diciendo, mira, yo no te voy a decir el futuro, porque mi presencia va a ir contigo. Tú te vas a ir moviendo conforme yo te voy mostrando. Tú vas a ir actuando conforme a las situaciones que se presentan. Yo te voy a declarar, yo te voy a mostrar y tú te vas a mover. ¿Y cómo sé que tú me estás hablando? Y cuando yo haga las cosas, Señor, pues serás tú. Y mi paz irá contigo. Cuando tú te mueves y tienes esa paz de Dios en tu corazón, tú dices, Dios es el que está haciendo las cosas. Cuando sigues todo acelerado, todo angustiado, tú las hiciste pero medio mal. Porque algo que está poniendo muy claro, mi presencia, y te lo está diciendo a ti,
Si tú lo crees, va a ir contigo porque quieres conocer a Dios. Y eso va a ser parte tuya. Y te daré descanso. Ay, no que acabes todo cansado. ¿Qué tienes? Cansado del camino, el soldado cacheteado. Tú dices, no, yo no soldado cacheteado. Yo soy una persona que disfruto, que me gozo. Y voy a descansar. Porque no es mi obra, es la obra que Dios ha puesto en mi corazón para glorificarlo a Él. Moisés había visto muchos milagros de Dios, muchas maravillas de Dios, pero había un anhelo en su corazón. Ese anhelo es el tuyo. ¿Quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer sus caminos? Porque si conoces sus caminos, tú conoces cómo piensa Dios y cómo se mueve Dios. Dice en Éxodo 33:20, en el mismo capítulo, Moisés está muy claro hablando con él. Le dijo, no podrás, porque le dice, Señor, muéstrame tu rostro. Yo quiero ver claramente cómo eres, cómo es. No podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Le está diciendo, mira Moisés, tú me vas a ver. Yo te voy a colocar sobre una roca. Y está hablando proféticamente Dios para todo aquel que quiere ver a Dios. Y le dice, te voy a colocar en la peña, te voy a colocar en la roca. ¿Cuál es la peña para nosotros? Jesucristo. Te voy a colocar y te vas a meter en el hueco de la peña, en el corazón de Jesús. Y cuando yo pase a través de Jesús, tú me vas a ver. Y vas a ver cómo yo me muevo. Y voy a quitar mi mano y solamente vas a ver mi mover, pero a través de Jesucristo. ¿Quieres conocer cómo se mueve Dios? Medita en los evangelios. Léelos, pero con detenimiento. Empieza a ver cómo Jesús actuaba, cómo no se enojaba con los fariseos, ni se ponía rabioso, sino cómo contestaba con una sabiduría de Dios para establecer una bendición, una enseñanza, una palabra de fortaleza para nosotros los que creemos en Él. Y esa posición para ver el mover de Dios va a determinar qué tanto podemos conocer a Dios. ¿Qué tanto conoces a Jesús? ¿Lo quieres conocer? No se trata de leer lo que pasó en una determinada circunstancia que enfrentó Jesús, sino por qué vivió eso. ¿Para qué se pusieron esas circunstancias? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué quería enseñarnos Dios a través de Jesucristo? Tú te puedes hacer las preguntas, te puedes cuestionar. La Biblia no es para nada más memorizar. La Biblia es para cuestionar, para analizar, para profundizar. ¿Qué es lo que Dios está queriendo poner en mi vida? ¿Qué es lo que me está queriendo enseñar en este momento con esta verdad para que yo la acople en mi manera de vivir? Cuando yo voy a ver y veo un problema de una persona, la persona no necesita mis ideas, no necesita el cómo yo resuelvo. La persona necesita una palabra de Dios, porque esa palabra de Dios va a ser suficiente para que pueda salir adelante de su situación tan difícil, de su necesidad. Cuando viene un problema muy grande a tu vida, ¿qué es lo primero que pasa? Como que un quiebre, ¿no es cierto? Como que una ruptura. Tú dices, ¿y ahora cómo resuelvo todas las cosas? Ayer estaba platicando en la mañana con el pastor Alejandro Bojorques, que les comenté que se les cayó el domo y se hizo pomada. Y le digo, ¿cómo estás, amigo? Dice, pues muy contento. Dice, la semana pasada pues estaba choqueado. Demandas y demás cosas y periódicos y todas las cosas. Y saliendo adelante. Dice, hasta el periódico que más nos tiraban, los más feitos de aquí, puso ahí, la gloria de Dios los salvó. Hasta esos incrédulos. Porque era un evento que había para jóvenes y había 700 jóvenes todo el día. Pero era la hora de la comida y salieron y se les cayó. Y Dios hizo
Dice, ninguna demanda, ningún problema. Y ahora todos están orando por nosotros, están intercediendo. Dijo, qué favor de Dios tan grande. Dijo, híjole, yo creo que te quedó muy padre para que pongas un techo plano. Y entonces empiezas a ver, ya empecé yo a darles así opiniones, ¿no? Digo, si te sirven, úsalas, y si no, oye, mándame fotos. Ya ven que yo ando tomando fotos ahora a todos los auditorios que voy para ver qué estructuras, todo eso. Ya le mandé las fotos. Dice, oye, está re buena esa idea. Le digo, pues sí, pues úsala. Esa te va a salir bien barata y lo vas a poder resolver en poco tiempo. ¿Sabes? Los problemas van a venir en un determinado momento en tu vida. Ese no es el problema, sino lo que piensas. Si ante el problema ya andas con cara de pujido, ¿cómo estás? Es como me dice mi esposa, mira, veo cómo me gusta comer los limones, me gusta chupar los limones. Dice, oye, agarra el limón y haces así. Le digo, pues está bien ácido, pues ¿cómo no le voy a hacer? Dice, ay, pues parece que estás nervioso. No, está ácido. Y cuando te metes el limón y lo exprimes todo, todo te mueves. No veas el problema como lo más importante. No pienses en el fracaso como lo que te determina. No veas la adversidad como lo más significativo, porque entonces lo empezamos a creer e inconscientemente empezamos a hablar la destrucción y lo malo. Y Dios nos quiere llevar a algo diferente, empezar a vivir el cómo enfrentar. Jesús siempre enfrentaba, no lo dejaba para después. En el momento que se presentaba la adversidad, enfrentaba. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Enfrenta. Tienes la palabra de Dios, tienes el respaldo de Dios, enfréntalo. No huyas. Eso es lo peor que podemos hacer. No te escondas, porque eso no da solución. No digas, es un problemón. Sí, pero tiene solución. No digas, ¿qué voy a hacer? Pues algo nuevo, algo diferente, algo más productivo. ¿Cómo? Dios te va a dar. Dios nos da las estrategias. No nosotros, es Dios el que hace la obra dentro de nuestro corazón. Mira, Dios es tan especial, para que se me entienda. Muchas veces hay gente que nos pide dinero y nosotros pues arriesgamos esa cantidad de dinero para prestárselo a la persona. Y después nos damos cuenta que ya tiene dinero, que ya obtuvo el recurso, y algunas veces, algunos de ellos van y lo primero que hacen es nos pagan lo que nos pidieron que nos debían. Y entonces nos sentimos contentos, no por el dinero que nos regresaron, sino porque había esa responsabilidad en el corazón de ellos y que se movieron de acuerdo a ese compromiso y esa responsabilidad. Pero hay otras personas que les prestas el dinero, que ya tienen para pagarte y se van de vacaciones y andan gastando y andan todo. Tú dices, óchala, y yo pues no tienen. No sé si me entienda, Dios hace lo mismo, te bendice, te da el favor. Y muchas veces con ese favor lo usamos para nuestro propio beneficio. No lo reconocemos, no le damos a Él lo que es de Él, no le damos ese lugar a Él, sino que lo estamos usando para nuestro propio beneficio. Y ya después, quizás, si tiene fe Dios en mí, pues algún día le daré lo que es suyo. No, hay cosas que son de Él y es lo que nosotros necesitamos reconocer. Dios siempre establece ese pacto de amor para contigo a través de la salvación tan grande que nos dio en Jesucristo. Y esa salvación es ese poder para enfrentar el pecado, para enfrentar la desobediencia, para enfrentar la rebelión que hay en nuestro corazón por medio del poder que obra en nosotros, y eso se le llama salvación. Eso que tú no puedes hacer, eso que tú no puedes lograr con tus fuerzas, eso que no puedes cambiar con tu cabeza, es ese poder sobrenatural que viene y nos transforma. Y es lo que Dios quiere hacer nosotros. Nos podemos mover o con la revelación de Dios o con el razonamiento. Pero muchas veces la revelación que Dios nos ha dado en su palabra, pues no va de acuerdo con los razonamientos que nosotros tenemos por lo que está pasando. Porque es contrario mi razonamiento y la situación
a lo que nos dice la palabra de Dios o el conocimiento de Dios. Pero tú vas a elegir. Yo pongo delante de ti, tú vas a elegir en cuál de los dos te vas a mover. Si te vas a mover de acuerdo a tu lógica y tus razonamientos o de acuerdo a lo que la palabra de Dios establece. A veces el enemigo pone, como se mueven las tinieblas, pone como confusión dentro de nosotros cuando nos agarra fuera de la palabra de Dios y fuera de las cosas de Dios. Viene una adversidad, viene un problema y esa adversidad como sentimos que nos ahoga. Y las tinieblas son muy efectivas porque empieza a poner sus verdades como si fuera algo verdadero, aunque es una mentira, que es algo de las tinieblas. ¿Para qué? Para exaltarse él. Y las mismas cosas que ha puesto todo el tiempo. Nos dice que cuando nosotros tengamos suficiente dinero, vamos a ser felices. ¿Cuántos han creído esa mentira? Ya ven, aquí nadie. Que cuando nosotros podamos expresar nuestro sexo con quien nosotros queramos, vamos a disfrutar el verdadero placer. No menos, ni se los pregunto. ¿Y cuántos cuando tenga yo el reconocimiento y la gente sepa que yo soy el gran gurú o el gran académico o cualquiera de las cosas, ahora sí me voy a sentir completo? Pues son mentiras. Son mentiras del sistema donde crecimos. Son valores del mundo donde crecimos. Y nos los enseñaron nuestros padres porque fuimos contaminados con esas supuestas verdades. Y no es así. La felicidad no depende de cuánto tenemos. Muchas veces nosotros estamos en esta realidad, pero nuestra mente está y nuestros pensamientos en esta realidad. Y esta diferencia, como no lo alcanzo, es mi sufrimiento y es mi fracaso. Porque, pues, ¿qué tan grandes están tus sueños de tu realidad? Es qué tan terrible te vas a sentir. Pero cuando nos ubicamos en la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios es nuestra verdad y no el sistema del mundo, la realidad, nuestros pensamientos se acoplan a la realidad y vivimos bien. No por lo que tenemos, no por lo que reflejamos, no por lo que nos deleitamos, sino por lo que somos en Cristo. Es tan diferente esa manera de movernos. Muchas veces tendemos a darle al diablo un poder que no tiene y le echamos culpas que tampoco ha generado. El diablo a veces lo comparamos con Dios, el bien y el mal. No, no es así. El diablo en un inicio fue un ser creado por Dios. Jamás estará al nivel de Dios. Es como era un arcángel, así como Gabriel, como Miguel. Él era otro arcángel, no más. Una creación de Dios, no un Dios. Por lo tanto, no tiene esa autoridad y ese poder. Tiene la autoridad y el poder que tú le des. Si tú le pones mucha atención y le das mucho lugar a él, pues él tiene un lugar muy importante en tu vida. Por eso yo casi nunca lo tomo en cuenta. Porque no vale la pena. Aunque estoy pasándolas a veces muy difícil, yo siempre he dicho, no le voy a dar la gloria. A veces me estoy revolcando del dolor o de molestias o algo, y digo, Señor, tu unción me va a quitar el dolor. Y me quita. A veces ando enfermo del estómago, nada más que no se los digo. Nada más le digo, Señor, que no me avergüence que salga corriendo por el baño. Le dije, espérame tantito porque me agarra. No, le digo, no, Señor, tú eres el que me haces fuerte, el que me sanas. Pasamos por momentos de lucha, pasamos por momentos de crisis, pero no le damos ese lugar a Él. Él nunca lo ha tenido. Siempre ha sido como una pieza de ajedrez en todo el mover de Dios. Y lo vemos con Job, cuando se presentan todos los hijos de Dios y entre ellos va Satanás. Y le dice, ¿qué andas haciendo, chamuco? Pues aquí rodeando al mundo. Sí, ya consideraste esto. Dios viendo y Dios estableciendo y lo está moviendo para ver tu corazón, para ver si ya hay un carácter en ti, para ver si ya hay esa fortaleza en ti, y si no para ponerla, sino para hacerla. Porque aprendemos a través de las dificultades, aprendemos a través de las luchas, de las crisis. Normalmente no aprendemos cuando todo va bien, sino que las circunstancias difíciles
abren como que un panorama en nuestra mente para aprender de Dios, para conocer más de Dios. Y empieza Dios a establecer ese mover. No es el más fuerte. Por eso dice que al final de los tiempos, cuando ya se acabe todo eso, en Ezequiel 28, en el verso 19, le está diciendo, está declarando una palabra profética a Satanás. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué está diciendo? Te vas a dar cuenta que era un ser creado. Vas a decir, ¿a poco tú eras el chamuco? Tú eras el que hacías todo esto y tú eres el que me engañabas y me atormentabas. Que todos lo veremos y diremos, no es posible. Y para siempre va a dejar de ser. Ya no va a tener esa capacidad para actuar, para moldear, para manipular, para producir dolor en los hijos de Dios. Por eso le está diciendo a sus discípulos, Jesús en la barca, pues ¿cuál es tu punto de partida? ¿Cuál es tu fundamento? ¿El problema? ¿El que no tienes pan en este momento? ¿El que no tienes para resolver el problema? Y normalmente empezamos a pensar cosas que no vienen fundamentadas en la palabra de Dios. La pregunta es, ¿por qué tiene tanta fuerza esa mentira? ¿Por qué ha tomado ese lugar en tu mente esa mentira? Como si fuera algo muy significativo en ti. Mira, los miedos que tenemos, cuando tú te empiezas a cuestionar, pues, ¿cuál es mi miedo? ¿Cuál es mi problema? ¿Cuál es la lucha que estoy haciendo? ¿Por qué hago este pancho? ¿Por qué hago esta? Cuando tú te lo empiezas a pensar, te estás poniendo de frente contigo, con tus acciones, con tus emociones, con tus sentimientos. Pero te estás dando el valor para enfrentarte a ti. Porque ¿hasta dónde me puede llevar? La otra pregunta, ¿esta situación me va a matar? No, pues no. Ok, entonces ya vamos de gana. Entonces empiezas a ver desde la perspectiva de Dios qué es lo que Dios quiere y cómo Dios se quiere mover en tu corazón y en tu vida. Si no me va a matar y no me va a destruir, yo voy a buscar alternativas conforme a la palabra de Dios, con lo que Dios quiere para mi vida. Pero no tomar decisiones de acuerdo a la mentira. La mentira más grande es que Dios no me ama. Dios no me ama. Estoy muy fea. Dios no me ama. Pues si tú crees que Dios no te ama, ¿a qué momento vas a abrir tu corazón para recibir el amor? El problema no está en Dios, sino en tu creencia negativa. ¿Cuántos piensan que la gente no los ama? Ya ven, aquí somos una maravilla. No, pues la gente no me... Pues si no me ama, es su problema, no es mío. Yo cuando estoy dando las clases, hay alumnos, le digo, ámame, ándale, ámame. Se queda con los ojos pelones. Pues no es porque yo le diga que me ama, es lo que yo siento. Y cuando yo siento que soy amado, vivo diferente, me muevo diferente, actúo diferente. Cuando no siento que soy amado, soy el rechazado escondido en la cueva como Elías. ¿Cómo estás? Aquí. Porque siento que no me ama, siento que no soy importante. No, quítate esa mentira, tiene una fuerza muy grande. ¿Por qué podemos creer en esas mentiras? Mira, hay un pasaje que me gusta mucho y lo he usado últimamente. Pedro está junto con los discípulos, está Jesús y les dice Jesús, ¿quiénes dice la gente que yo soy? Y empiezan a decir, pues Elías, el profeta, mil cosas. ¿Y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice, claro, Pedro, porque te lo reveló mi Padre. Y luego, más adelante, les empieza a recordar lo que muchas veces les había hablado. Es necesario que yo padezca, que muera, que vaya ante las principales autoridades
porque es necesario que el Hijo del Hombre, y Pedro le dice, no, que no te acontezca eso, Señor, no vayas ahí. Y Jesús dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, en el verso 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¿Qué pasó con toda la revelación que tenía? ¿Qué pasó con toda esa verdad que tenía Pedro de parte de Dios? ¿Por qué pudo entrar otra mentira? ¿Por qué pudo entrar otra supuesta verdad al corazón de Pedro? Y Jesús nos los dice muy claro. Le dice primero a Satanás, porque ve que Satanás es el que puso esto en su corazón. Y le dice, quítate, Satanás. Y luego le habla a Pedro y le enseña a Pedro. El problema que tienes, Pedro, es que pusiste las miras, pusiste tus pensamientos en el cómo se mueve el mundo. Y el mundo es humanista. Y pusiste tu mira en eso. Y no pusiste tu mira en las cosas de Dios, sino que tu mira la pusiste en las cosas de los hombres. Hijo, qué bendición. Nos está diciendo cuál es el problema de las mentiras que creemos. Que cuando nosotros pasamos por un momento difícil y se dice va a venir un problema difícil, pues no ponemos nosotros nuestra mente, nuestro corazón en lo que Dios nos ha declarado, sino que ponemos nosotros nuestra atención y nuestro corazón pues en las cosas del sistema en el que estamos viviendo, en el que nos estamos moviendo. No estás poniendo tu mente en las verdades de Dios, sino en las cosas de los hombres, y estas te van a engañar. Y ese es el problema. Dice en Efesios 4:22, en cuanto a tu pasada manera de vivir, despójate de ese viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está poniendo algo muy importante y dice, el problema es tu pasada manera de vivir, y por nuestra manera de cómo resolvíamos y cómo poníamos las cosas, nosotros no actuábamos y nos atorábamos, nos permitíamos pensamientos de fracaso, de derrota, de que nadie nos quiere o que no somos importantes, mil cosas. No sé cuál sea la lucha de esos pensamientos en ti. Y le dice muy claro, dice, no estás poniendo tus pensamientos en las cosas de Dios. ¿Cuántos están pasando por un momento difícil en su vida? ¿Ok? ¿Están poniendo sus pensamientos en las cosas de Dios o no duermen? Ya no me contesta. Dios nos anima y nos dice, tienes la elección en tus manos. Es que es muy grande el problema, tienes la elección en tus manos. Tú puedes poner, y ese va a ser el cambio más grande, tus pensamientos en las promesas de Dios para tu vida, en las bendiciones de Dios para tu vida, y no en lo que te está sucediendo en este momento, no en lo que está ocurriendo. Y por eso, el que nosotros podamos ver desde la perspectiva de Dios, desde la verdad de Dios, la palabra, a eso se le llama arrepentimiento. El arrepentimiento es cuando ya no te mueves de acuerdo a tu antigua manera de pensar, a tus maneras en cómo actuabas, sino que ya pudiste ver lo que estabas equivocado y hay un cambio en tu mentalidad y empiezas a moverte conforme a lo que Dios dice. Entonces te has arrepentido. Algo ha pasado dentro de ti y todo está cambiando. Y es a lo que Dios le está llamando, la importancia del arrepentimiento. ¿Desde qué perspectiva estás viendo las cosas? ¿De dónde viene tu provisión? Cuando no tienen pan y están todos miedosos y todos preocupados. ¿Tú trajiste el pan? No. ¿Y tú, Pedro, por qué no lo trajiste? Ya están entre todos ellos. ¿Estás preocupado y angustiado y temeroso? La provisión viene de Dios. Por eso, como nos dice la palabra, es necesario derribar esos argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios.
Es lo que está diciendo en 2 Corintios 10:5. Que esos argumentos, esa manera de razonar, esa manera de analizar, es opuesta a lo que dice la palabra de Dios. Y te pone delante de ti el que los derribes. ¿Cómo se derriba a una persona? Cuando ya no es importante, cuando ya no es significativa, cuando ya no la tomas en cuenta, cuando ya no es lo que era para ti. Ya se derribó todo eso. Te dice, derriba esos pensamientos, derriba esa manera en cómo tú veías las cosas, quítalas de delante de ti, y entonces vas a poderte mover, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Que ese pensamiento lo agarres y digas, Dios es mi fortaleza. Y he visto tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida, y el Señor hará una más en mí. Y empiezas a declararlo, y empiezas a hablarlo. Y si tienes una palabra profética que se te dio, la tienes escrita y te la pones delante de ti. Esto es lo que Dios me ha declarado. Si Dios te ha dado un versículo, una palabra, la pones delante de ti y te la estás diciendo. Pero si tú no te la declaras, si tú no te la hablas, si tú no te la dices, ¿cómo va a cambiar tus pensamientos? ¿Cómo va a cambiar tu manera de verte? Todo cambia cuando tú pones la verdad de Dios. Y la mentira que tú antes tenías va a ir menguando, va a irse quitando, porque hay algo nuevo dentro de ti. ¿Cuántos les gusta hacer esas tarjetitas y poner la palabra que Dios les dio? Bueno, yo les animo a que lo hagan. Y le pongan pegamento y un imancito, de esos que se ponen en los refrigeradores. Un imancito, ahí pégale a esa tarjetita que te dieron con propaganda, pégale tu tarjetita, ponle colorcitos, todo eso, y la pegas en el refrigerador. Y es tu promesa. Y cuando vas, la lees. Y en el espejo del baño, otra, porque siempre te ves ahí. Entonces, antes de verte a ti, ves la palabra, y te la lees, y te la dices. Y vas al refrigerador a hacerte sacar los huevitos, y te di otra vez la palabra. Ese es el alimento, ese es el reflejo. Eso es lo que Dios quiere para tu vida. Esa palabra es la que nos está cambiando. Por eso a Dios le interesa que cambies tu mente. Porque si cambias tu manera de pensar, va a cambiar tu manera de vivir. Administra, organiza. No permites que tu mente ande papaloteando por todas partes. Hay gente que les papalotea cada rato la mente. ¿Han visto los papalotes? Nada más agarran tantito aire y ahí anda por todas partes el papalote. Y anda así el papalote, ni siquiera lo van jalando. No permitas. Pon orden en tus pensamientos. No los dejes que anden a la deriva. Y eso va a tener muchísimo cambio e importancia en tu vida. Porque entonces vas a poder moverte y vas a identificar los pensamientos que no vienen de Dios. Las cosas que han estado atacando tu vida. ¿Sabes en dónde ocurren las tentaciones? En tu mente. Y es una tentación de algo que tú no has arreglado. Algo que está todavía en tu corazón, que no es... Porque si de repente tú no eres una persona que comes mucho y tienes problemas con la alimentación, te ponen un pastelote grande, tú dices, ay, pues no se me antoja. No es tentación para ti. Pero si tú tienes ese problema de la alimentación, tú dices, Señor, gracias por este pastelote. De seguro para mí solito. Pues, ¿por qué? Porque lo traes en ti y está en ti. Una tentación no va a producir si no hay algo en ti. Las tentaciones tienen un efecto porque hay algo que no he arreglado. Si tú ves que tienes tentación para algo, checa tu corazón, checa tus pensamientos, qué es lo que no has arreglado y cómo lo quieres resolver para que eso no te gobierne en tu vida. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Por eso dice en Romanos 7, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra contra mi mente. Sí, estamos en guerra y estamos batallando un poder de nuestra antigua manera, de las cosas que no hemos resuelto, que quiere tener un lugar y un poder. Dice, pero no lo voy a dejar, no voy a permitirlo. Y el tener nuestra mente, ese enfrentar, eso no dejar para después, te va a dar la paz, la seguridad que tú necesitas en tu vida.
porque va a traer equilibrio a tu manera de pensar y tu manera de ordenar las cosas. Y van a tener orden en tus pensamientos. Hay un grupo en Oxford que se llama Oxford Analytical. Es un grupo de hombres que se reúnen todas las mañanas y están desde muy temprano de la mañana, y todas las noticias más importantes de lo que está pasando en el mundo, que si subió el acero, que si la cosecha se deterioró, que si hubo una tormenta, que si hubo un problema político ahí con los árabes, que si hubo en toda Latinoamérica, qué movimiento eso. Todo el tiempo están recibiendo toda esa información y están analizando toda la información. Y cuando desconocen de un tema que no es para ellos algo que manejen, mandan un mail a la persona más capaz en el mundo sobre ese tema. Y le dicen, quisiéramos su opinión sobre este tema. Y como saben que es de Oxford y es un grupo, les contestan, no, lo que está pasando es esto, hay un desequilibrio acá, todo eso. Y se lo mandan. Y ellos después se reúnen y hacen un resumen de lo que está pasando en ese momento. Y eso se lo venden a Rusia, al presidente, al sistema de inteligencia de Rusia, se lo venden al sistema de inteligencia de Estados Unidos, se lo venden a la gente que puede pagar. ¿Para qué? Porque ellos creen que los líderes que tienen la mejor información, que son buenos líderes, van a tomar las mejores decisiones para que su país siga adelante. Yo dije, qué interesante que haya este grupo de gente en Oxford Analytical, tan poderoso, que le pone, y si eres un líder malo, pues no vas a hacer nada con esas decisiones y esa dirección. Pero si eres un líder bueno, eso te va a ayudar para dirigir tu vida. Y la palabra nos dice que nosotros tenemos al más y al mejor experto que existe en el universo, al Espíritu Santo. Y que Él te va a mostrar las cosas que tú necesitas, por las cosas que tú estás padeciendo, para que tú te muevas de acuerdo a su verdad. Pero de acuerdo a cómo tú te sientes, tú vas a tomar esa información que Dios te está dando, esa verdad que Dios está poniendo en ti, para que todo cambie. Mira, cuando uno va con el psiquiatra, no, las pastillas no ayudan a los cambios de las personas. Es cuando nosotros empezamos a ver las cosas de una manera diferente. Cuando tú vas con el terapeuta, te ayuda a que veas tu problema, para que tú mismo lo puedas resolver, para que tú mismo lo puedas enfrentar. Pero cuando tú no lo reconoces, cuando tú lo tapas, cuando tú lo escondes, pues no vas a poder resolver nada, porque tampoco lo quieres enfrentar. Cuando vas con el psicólogo, hace lo mismo, ver cuál es tu entorno, tu situación, todo eso, y te da, ¿qué te quiero decir? La palabra de Dios, las verdades de Dios. Tienes al mejor terapeuta que existe en el universo, que es el Espíritu Santo. ¿Le vas a creer? ¿Vas a creer en la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque cuando nosotros cambiamos esa manera de ver el problema, cambia nuestra manera de pensar y se quitan todas las dificultades que tenemos. Porque el problema no está en lo externo, el problema está en lo interno. Y nos está diciendo, tienes al mejor, no el Oxford Analytical, tienes al Espíritu Santo, que te muestra la verdad que necesitas en este momento para las decisiones que tienes que tomar en este momento, y tu vida sea transformada y tu mente sea cambiada por completa para la gloria de Dios. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a movernos, no de acuerdo a lo que el mundo establece, porque eso es humanismo. Por eso Jesús le decía, ten cuidado con la levadura de los fariseos, porque es una religión lo que quieren establecer, enseñar cosas que nadie hace. Ten cuidado con la levadura de Herodes, porque es un mover político en el humanismo, para que la gente haga y dirija y me sirva. Tengan cuidado, porque así no es el reino de Dios. No se contaminen con eso, para que puedan ver la verdadera mentira y puedan ser cambiados. Tú y yo necesitamos hacer cambios, ¿no es cierto? Tú y yo necesitamos ser transformados
acá en nuestra mente, para que nuestra manera de vivir sea cambiada. Tú y yo sufrimos porque hay una diferencia entre lo que pensamos y lo que estamos viviendo. Y necesitamos estar en el equilibrio correcto. Cuando nosotros nos aceptamos, cuando aceptamos la verdad de Dios, esta diferencia tan grande se empieza a disminuir. Y empiezas a disfrutar, empiezas a gozar. Y ese es el sentir de Dios. Dios quiere que tú como su hijo, que tú como su hija, disfrutes y te goces. Y que cuando sirvas a Dios, sea tu elección. Dios no quería muñecos, por eso le dice, pongo delante de ti, tú elige, tú decide. No quería a gente que los manipulara y que los controlara, sino que fuera su propia decisión. Tú decides, pongo delante de ti la bendición, pongo delante de ti la maldición. Escoge la bendición para que te vaya bien. Escoge pensar lo mejor de Dios para tu vida, para que te vaya bien. ¿Estamos listos? Padre, gracias. Gracias por el privilegio de poderme ver a través de tu palabra. Estás poniendo delante de mí el que yo decida, que no me quede en la C, donde no me muevo, donde no actúo, donde no me quiero comprometer. Señor, que empiece a actuar, que no tenga miedo a mis fracasos, que no tenga miedo a mis errores, que no tenga miedo y pánico a mis fallas, Señor, sino que pueda enfrentarlos, que los pueda aceptar, que los pueda reconocer y a partir de ahí disfrutar de tu dirección. Tú eres el mejor consejero que existe y yo escojo tu consejo, yo escojo la bendición y he decidido a partir de hoy dejar a un lado la maldición, porque no voy a permitir sus pensamientos. Voy a enfrentar lo que se tiene que enfrentar con tu verdad, con tu palabra, y me voy a mover conforme a lo que tú has establecido y no conforme a lo que aparentemente está gobernando mi vida, porque he decidido servirte a ti y reflejar tu grandeza, tu gloria y tu poder, porque tú eres mi vida. Quiero conocerte, Dios. Quiero conocer tus caminos, para conocer tus pensamientos, para que tus pensamientos sean mis pensamientos, para que los pensamientos de Cristo sean mis pensamientos y me pueda mover conforme el mover de Cristo en mi corazón. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.